hermano Pedro Castro, un montador profesional muy importante, muy inquieto por los aportes al gremio, por la unión de los montadores, entre otras cosas. Cuénteme de Pedro. Pedro es un hombre que, como todos nosotros, muy entregado a los caballos, porque uno tiene que comenzar y ser lo primero, aportar todo lo que uno es y como persona, como lo que sea, y eso mismo como entregar a los caballos. Y él ha sido una persona, fue muy entregado y muy profesional, y él le aportó a los caballos, al mismo gremio y a los mismos montadores, porque él fue de los primeros que fue el presidente de, o sea, como que cuando se formó lo de los montadores, él fue el delegado de los montadores. Sino que, como todo en la vida, ¿no? A veces uno es un poco, quiere que las cosas surjan, pero a veces no aporta, ¿no? Y él llamaba a la reunión y la gente no iba, los mismos compañeros y todo. Por eso de pronto se fue un poco se acabó prácticamente eso. Ahora volvió a subir, pero sí, él es un hombre de harto conocimiento, y yo considero que tiene que haber aportado y ha aportado mucho a los caballos y a la gente en general. Recuerdo que Pedro iba a la federación o lo citaban para que él expusiera el tema de los frenos, cómo deberían ser los frenos, las medidas de los frenos. Este es un freno supremamente extraordinario. Lo conocí hace 15 años, que creo que fue el primero que tenía un freno. Es un muchacho que trabaja en Santo Domingo. Eso siempre pasa y siempre ha pasado y siempre irá a pasar, ¿no? Porque quizá dentro de la organización, por decir, FEKINA y todos esos que son los que hacen el reglamento, son personas que hablan de un freno, y en verdad hablar uno de un freno y como de una figura, digámoslo así, de un freno, al efecto que en verdad lleva a eso, el efecto de que lleva un freno, solo uno que lo usa y que uno se lo ingenie y se lo mentaliza y lo manda a hacer, porque esa es la creación, para que el caballo ande cómodo, necesita alzarlo, bajarlo, cerrarlo, cualquier cosa de esas, uno es el que sabe. Y yo hablaba con una persona que cuando se dijeron que no, que el freno no podía llevar esta figura, entonces yo le decía: ¿ustedes le han preguntado al caballo qué figura es que le gusta? ¿O cómo le gusta al caballo el freno? Por Dios, es algo que solo uno que uno inventa, pues manda a hacer los frenos, lo inventa por el mismo sistema y por uno crear dentro del caballo la mejor comodidad, ¿sí me entiende? Entonces, pero desafortunadamente eso en FEKINA siempre pasa, ellos sacan sus reglamentos y no cuentan con uno que es el que lucha y hace que el caballo salga en una buena presentación, y eso es lo fundamental. No se puede quedar por fuera una persona supremamente importante, componente de su familia, y es su hermano David Castro, quien es un embajador de Colombia en Estados Unidos, un embajador del caballo criollo colombiano, muchos años viviendo en USA, persona muy apreciada y además muy exitoso como entrenador y presentador. ¿Qué opina de esa secuencia de la vida de su hermano en Estados Unidos? Mi hermano es una persona que, si bien lo podemos analizar y ponerlo en un punto como tan importante en los caballos,
en la caballada, en las personas que vivimos de esto, que él, yo creo que fue sí, él como el pionero y el fundador, el que le entregó no ha entregado, porque hablo de mí y de todos nosotros como hermanos, él fue como que parte nos abrió las puertas, ¿me entiende? Y llevó el apellido y engrandeció nuestro núcleo como familiar y todo. Diría que he tenido el gusto y el honor de haberlos montado, la mayoría, no todos, pero sí la mayoría de ellos. Comenzando con la yegua Profetiza, algo otros caballos, y después se llevó a Capuchino, Castellano, la India Catalina, Castañuela, Resorte, Aristocracia y después muchos caballos más. Como satisfacciones en el sentido de que me ayudó a mi carrera fue el caballo Capuchino, quien fue el principio de mi carrera allá y la cual me impulsó y me abrió las puertas dentro del nuevo mercado americano. Yo diría mucho, como le digo, parte de lo que soy hoy en día, quizás se lo agradezco a ese caballo por, como le digo, me abrió las puertas para que me dieran un reconocimiento dentro de las plazas de los Estados Unidos. En ese orden, él fue una persona que llegó a Estados Unidos en el 83 y llevó el sistema que hoy de pronto la gente de pronto no lo puede entender de esa manera, pero yo considero que él llevó el sistema que mi papá creó y fue el que hoy en día se maneja en el mundo entero, pongámoslo así, porque de ahí, de él cogieron todos los boricuas, porque ellos no tenían sistema, ¿me entiendes? Y él le entregó esa gran creación del sistema. Y yo creo que él fue el pionero de ese puntico tan importante. ¿Quién es el mayor de sus hermanos? Mi hermano era Eduardo, uno que él murió. Él vivió siempre en la casa y él murió hace unos 9 años. Y él fue el mayor. Después sigue David, después está Jesús y después sigo yo, Pedro y a ti, dentro de los hombres, ¿no?